tema que voy a hablar el día de hoy es neuropatía de fibras pequeñas asociada al síndrome Asia. El síndrome Asia es el síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes. Mi nombre es Ana María Rendón, para quienes no me conocen, soy residente de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación. Entonces, este tema parte de una exposición que nos dio el doctor Fabio Salinas por allá en el 2019, la cual él denominó charla motivacional, en la cual nos habló sobre la respuesta simpática de la piel, y pues la idea era como motivarnos tanto a hacerla como a explorar pues como diferentes campos en los cuales puede tener aplicabilidad. Como orden del día, entonces primero voy a hablar algo sobre la neuropatía de fibras pequeñas, algo de generalidades, etiología, la asociación que se ha encontrado con autoinmunidad. Posteriormente, pues enfocándome en las pruebas diagnósticas, hablaré sobre la respuesta simpática de la piel, y para finalizar hablaré del síndrome Asia y las diferentes pues entidades asociadas que producen este tipo de síndrome. Inicialmente, pues me pareció muy interesante esta gráfica que me encontré, en la cual, pues en un libro que hay sobre neuropatía de fibras pequeñas, en la cual recopilan pues como varios artículos y hablan sobre la calidad de vida en los pacientes con neuropatía de fibras pequeñas y cómo se ve comprometida esta. Entonces, como podemos ver en la gráfica, pues lo valoraron a través del SF36 y encontraron pues que definitivamente aquellos pacientes que padecían algún tipo de neuropatía de fibras pequeñas, comparados con sujetos sanos, pues tenían una disminución en su calidad de vida, la cual fue estadísticamente significativa. Entonces, de esto parte pues como la importancia de enfocar bien estos pacientes y hacer en la medida de lo posible pues lo apropiado para cada una de sus etiologías. Dentro de los cuadros clínicos, entonces, nos podemos encontrar que la neuropatía de fibras pequeñas puede dar un patrón que es dependiente de longitud, el típico pues que conocemos, el patrón afectando las partes más distales en medias y guantes, y existe otro patrón que puede ser no dependiente de la longitud, que se puede asociar pues como a cuadros similares a mononeuropatías, a ganglionopatías, que pueden ser como distribución en parche o simplemente distribuciones más proximales. Finalmente, ¿cuáles son como las principales manifestaciones que vemos en las personas con neuropatía de fibras pequeñas? Entonces, si bien ellos manifiestan un cuadro clínico muy característico pues de alteraciones sensitivas, dentro de la inicial pues como valoración podemos ver que hay alteraciones a los diferentes tipos de sensibilidad, a la sensibilidad térmica, a la estimulación táctil superficial, a la estimulación profunda e incluso pues en algunos casos a la estimulación de la sensibilidad vibratoria. Este cuadro, si bien es un cuadro que es bastante denso, pues la idea no es analizar cada uno de ellos, simplemente lo quise traer de esta manera para que nos hagamos una idea de todo el panorama de patologías que pueden estar asociadas en el contexto de un paciente con neuropatía de fibras pequeñas. Entonces, si bien las causas metabólicas como la diabetes y las alteraciones en la tolerancia a la glucosa son de las principales causas que uno tiene en la mente cuando piensa en un paciente con neuropatía de fibras pequeñas, así como otras causas pues como el hipotiroidismo, el déficit de vitamina B12, que son como a grandes rasgos los primeros pues entidades que se vienen a la mente. Existen muchas otras causas de diferentes etiologías como tóxicas, está pues dentro de las tóxicas la intoxicación por alcohol, el uso de agentes antirretrovirales pues como para medicación de VIH. Algunas infecciones propiamente pueden inducir pues esta neuropatía de fibras pequeñas, y las que vamos a enfocar pues el día de hoy, que son las causas inmunológicas, que si bien vemos son bastantes, pues el día de hoy nos vamos a enfocar en aquellas que están desencadenadas por el uso de adyuvantes. Y también pues hay algunas causas hereditarias que nos van a generar un espectro de enfermedad en personas más jóvenes, incluyendo pues niños y adolescentes, que es importante tener siempre en mente. Si bien el último ítem de esta tabla, la que van a ver, es aquella neuropatía idiopática, pues la ponen allá como de última. En la literatura lo que uno encuentra es que aproximadamente
Un 50% se debe a causas metabólicas, dentro de ellas la diabetes mellitus, pues por su alta incidencia mundial. El otro 50% continúa siendo pues como una neuropatía idiopática, en la cual muchas veces no se va a lograr establecer la causa. Entonces, dentro de la prevalencia también cabe mencionar, alguna vez en un club de revista el profesor Felipe pues lo expuso también, la asociación con la fibromialgia. Entonces, si bien no se tienen, digamos, prevalencia clara, pues como números estadísticos muy concretos respecto a la prevalencia de la neuropatía de fibras pequeñas, en algunos estudios plantean que lo podríamos calcular o pues podríamos tener un estimado de ella asociado pues como a la fibromialgia. Entonces, se asocia que más o menos la mitad de las personas con fibromialgia tienen una neuropatía de fibras pequeñas, y teniendo en cuenta la incidencia de fibromialgia a nivel mundial, que es del 2 al 5% de personas en el mundo, entonces pues así haciendo como un cálculo, aproximadamente pues más de 10 millones de personas pueden padecer neuropatía de fibras pequeñas. Por eso entonces vemos que es una patología con una prevalencia nada despreciable que tenemos que tener siempre pues como en cuenta. Estas son algunas estadísticas de Estados Unidos. Entonces, en adultos que tenían una biopsia confirmada con neuropatía de fibras pequeñas, encontraron que solo el 2% tenía diabetes mellitus y que el 22% tenía prediabetes. Entonces, esto, pues, lo que nos habla y lo que dicen pues varios artículos es que si bien la diabetes pues siempre ha sido como una etiología clara y una etiología pues como de bastante pues que es bastante común, según la epidemiología local, esta incidencia puede variar. O sea, miren que de hecho estas cifras de diabetes y prediabetes eran pues menores que las prevalencias de la población general. Asimismo, en los Países Bajos, un 7.7% de personas tenían diabetes no diagnosticada, pues lo que realmente no tiene una importancia clara cuando lo compararon con la población, con la prevalencia de la población sana, que era un 6%. Entonces, pues esto desde ya nos hace como empezar a cambiar un poco el chip de la asociación, pues como de diabetes y neuropatía de fibras pequeñas, que no quiere decir que no la genere, pero que no necesariamente pues siempre está pues como de esta manera ligada. ¿Qué se sabe respecto a la neuropatía de fibras pequeñas asociada a la autoinmunidad? Entonces, se tiene pues como propuesta que asimismo como existen mecanismos que generan neuropatías de fibras grandes, entonces asimismo existe autoinmunidad específicamente a epítopos de fibras pequeñas. Entonces, dado que realmente esto es un tema, pues si bien el estudio pues del cual encontré este dato es del 2018, todos estos estudios son del 2018 en adelante, pues son temas que realmente no tienen como una franca evidencia previa. Entonces ellos deciden llamarlo una neuropatía de fibras pequeñas aparentemente autoinmune, porque pues realmente todavía no hay estudios que comprueben pues como el mecanismo directo, ¿cierto? Sin embargo, pues es como clara la asociación, y ya lo vamos a ver pues como con toda con todo lo que veremos adelante. Entonces, dentro de ese 50% que les había mencionado de causas idiopáticas de la neuropatía de fibras pequeñas, se ha encontrado que esto un 13% se asocian con condiciones inmunológicas. Entonces, estos pacientes tienen adicionalmente condiciones inmunológicas que podrían estar explicando pues la causa subyacente de esta neuropatía. Y la mitad de los pacientes con neuropatías asociadas a Sjögren se ven afectados principalmente por neuropatías de fibras pequeñas. Asimismo, las afecciones inflamatorias y autorreactivas cada vez se han visto más asociadas con las neuropatías de fibras pequeñas. Como les decía, si bien no hay un estudio pues que haya logrado, digamos, dilucidar completamente el mecanismo fisiopatológico, claramente pues en la literatura cada vez ha habido un aumento en la incidencia de esta asociación entre afecciones inflamatorias pues a la neuropatía de fibras pequeñas. En cuanto al diagnóstico, entonces, obviamente uno parte de una probabilidad pretest, que esta probabilidad pretest pues debe ser una probabilidad alta, ¿cierto? De acuerdo como a la sintomatología del paciente. Y me encontré con que hay diferentes cuestionarios que nos ayudan a esclarecer un poco la sintomatología de estos pacientes. Simplemente pues quise traer estos pues 3 porque me parecieron como muy importantes. Entonces hay una lista de screening para neuropatía de fibras pequeñas que encontré pues que era un cuestionario que se utilizaba bastante frecuentemente.
Es un cuestionario que consta de 13 ítems y se califica de 0 a 4 puntos de acuerdo pues como a lo que el paciente diga. Cuando se clasifica pues por más de 20 puntos, entonces uno podría decir pues que definitivamente la sintomatología concuerda. El COMPAS 31 es un cuestionario que es un cuestionario de síntomas autonómicos, pero pues que obviamente no va a servir mucho en aquellos pacientes, dado que presentan pues mucha sintomatología del sistema nervioso autónomo. Y esta escala de neuropatía de Utah, esa escala lo que hace es medir diferentes tipos de sensibilidad en diferentes partes de la extremidad y pues da una puntuación acorde a los grados de sensibilidad que se encuentren. Tiene la prueba como tener una sensibilidad del 92%, entonces vemos que existen algunas ayudas que no son pues parte de pruebas diagnósticas propiamente dichas, sino que son pruebas que podemos hacer en el consultorio, pues que desde ya nos van a ayudar a tener pues como un espectro más definido de qué nos estamos, pues a qué nos estamos enfrentando. Entonces, posteriormente, pues existen también unas pruebas que evalúan toda esta reacción sudomotora. Entonces existe la prueba termorreguladora del sudor, la prueba cuantitativa del reflejo de la acción sudomotor y la respuesta simpática de la piel. Dentro de algunas, pues que quiero mencionar, porque existen bastantes pruebas, pero realmente pues a uno le llama la atención cuando está leyendo que estas pruebas realmente son difíciles de realizar, pues requieren como un ambiente muy controlado, porque pues la idea es medir la temperatura. Esta prueba cuantitativa del reflejo de la acción sudomotor se hace a través de un estímulo eléctrico que va a generar pues como esta sudoración, y esa sudoración se mide a través de pruebas de iontoforesis. Entonces pues realmente estas pruebas hasta donde yo investigué pues no están disponibles en la ciudad, pero entonces la respuesta simpática de la piel, pues que vamos a hablar un poquito de ella, pues es como alguna ayuda que podemos tener. Entonces, dentro del esquema o el algoritmo que proponen es, tenemos un paciente con una sintomatología que puede ser positiva o negativa, sensitiva, asociada pues como a esta neuropatía de fibras pequeñas. Entonces, pues vamos a pensar pues en una probable neuropatía, vamos a realizar velocidades de neuroconducción. Si estas se encuentran normales, pues claramente vamos a decir que estamos ante la presencia de una neuropatía de fibras grandes. Si estas neuroconducciones están normales, entonces proponen realizar otro tipo de test, como los que le mencioné previamente, y si estos test se encuentran alterados, entonces vamos a confirmar clínicamente la neuropatía de fibras pequeñas. Este lo quise dejar aparte porque este realmente es el gol estándar, es la biopsia de piel, en la cual vamos a encontrar una disminución franca de las fibras pequeñas, sobre todo en la capa epidérmica. Entonces, en el cuadro de la izquierda, en el cuadro A, vamos a ver, pues, eso es un paciente sano con todas sus, pues, fibras nerviosas o terminaciones nerviosas llegando hasta la epidermis. En el cuadro B, pues, como vemos, no se ve nada. Realmente pues no está completamente ausente la presencia pues como de estas terminaciones nerviosas. Y en el cuadro de la derecha, que es el C, donde está señalando la flecha, lo que vemos es como una inflamación axonal local, que también está, pues, esto fue en un paciente que también estaba, pues, como presentando esta sintomatología. Esta biopsia de piel es simplemente una biopsia de piel que se hace con un punch aproximadamente pues de 3 milímetros, y esto lo que se utiliza pues es una tinción con una sustancia que se llama la PG 9.5, y pues ya realmente no tiene pues como algo pues demasiado complejo, no es demasiado difícil de hacer. Entonces, para hablar un poco de la respuesta simpática de la piel, es curioso que tiene muchos nombres diferentes. Entonces, existe un nombre que se llama el reflejo galvánico, la electroestimulación de la dermis. Pues existen muchos nombres que se han venido pues como desarrollando a lo largo de la historia, pero que realmente hablan de lo mismo, y este pues es como la réplica de un periódico. Esto pues a finales del siglo XX, perdón, a principios del siglo XX, el doctor Young lo que hizo fue pues como estudiar esa respuesta de la piel, de la parte sudomotora a través de un estímulo eléctrico, pero inicialmente, como vemos, pues como le subrayé el título pues es incluso la piel puede hablar y puede que esté diciendo algo que tú no quieres decir. Entonces, es porque esta prueba inicialmente se utilizaba, actualmente pues también hay algo de evidencia, pero pues inicialmente se
empleó para pruebas de psicoanálisis. Entonces lo que hacía el doctor Jung era pues como leer una lista de palabras y ver la reacción de las personas, pues como medir la reacción de las personas a cada una de esas palabras de acuerdo como a las emociones, y pues medía también la respuesta simpática. Entonces simplemente pues ese es como un dato que me pareció interesante. Finalmente, ¿qué es lo que mide la respuesta simpática de la piel? Entonces hay un estímulo directo a las glándulas sudoríparas que va a estar mediado a través de la acetilcolina. Esto va a generar una conducción ortodrómica que va a viajar hacia las fibras mielinizadas del núcleo intermedio lateral para finalizar posteriormente en el ganglio simpático paravertebral. Posteriormente esto va a generar una conducción antidrómica hacia las fibras tipo C, que van a generar pues como realmente el arco reflejo, que es lo que valoramos a través de la respuesta simpática de la piel. Dentro de los parámetros de instrumentación, entonces tenemos pues estos de Dumitru, que ellos plantean una velocidad de barrido de 500 milisegundos por división, perdón, sí. Y lo que plantean es que se tenga un filtro de baja frecuencia de 0.5 Hz o menos, sí, pues para poder registrar el potencial, y que el filtro de alta frecuencia sea aproximadamente de 2000 Hz. Estos simplemente pues son como algunos datos. El profe Salinas pues me pasó el caso que les voy a presentar. Este es pues como lo que le utilizan en el aparato que él tiene, utiliza el filtro de baja frecuencia en 1 Hz y aún así logra obtener una muy buena respuesta. Eso es pues como está descrita, pues como debería ser el estímulo. Esta conducción la saqué pues del libro de Elisa. Realmente pues lo que ellos proponen es que sencillamente se haga pues uno de los electrodos se ponga en la palma y el otro en el dorso, la tierra se ponga en la palma y se haga un estímulo generando pues como esta respuesta. ¿Qué respuesta vamos a obtener? Entonces vamos a obtener una onda que puede ser o bifásica o trifásica. Generalmente pues la más común es la onda bifásica, y dentro de ellas se encuentra pues con mayor prevalencia la onda positiva en un 84% de pacientes, y se puede observar una onda negativa hasta en un 26% de pacientes. Ellos pues en la literatura hay diferentes pues como valores. Dentro de los pues más como los mejores que encontré era pues que en los miembros superiores dan una latencia de 1.48 más o menos 0.8 segundos, y en los miembros inferiores de 2.06 más o menos 0.93 segundos. Sin embargo, pues en general, el consenso general, lo que hay en todo lado es que si bien existen unas latencias, pues como vemos, esto puede estar afectado por tantas cosas, incluso por las emociones y pues por estímulos externos. Entonces lo que ellos proponen es que simplemente uno compare la presencia o la ausencia pues como de la fibra. Sin embargo, pues vale la pena saber pues que existen unos valores determinados. Esta es una respuesta pues que obtuvo el profesor Salinas. Como vemos, pues es una onda bifásica, pues y está muy bien delimitada. Dentro de esta respuesta hay que tener ciertas consideraciones particulares, y es que existe un fenómeno de habituación. Este fenómeno de habituación se da después de estímulos repetitivos con una latencia que relativamente consideran estable y una amplitud que consideran demasiado variable. Entonces, por eso es que realmente pues ellos dan valores de latencia, porque han encontrado que dentro de los dos parámetros pues es el que relativamente permanece más estable. Sin embargo, pues como les decía anteriormente, pues no necesariamente es un valor pues que requieran, sino más bien como hablando de presencia o ausencia. En alguna literatura encontré que se recomiendan hasta 10 estímulos. Lo puse en signo de exclamación porque realmente pues hemos practicado esta respuesta y es algo incómoda. Entonces pues sería algo pues como bastante complejo para el paciente. Ellos lo que dicen es pues que recomendarían que uno realizara 10 estímulos y como que promediara y encontrara pues como las dos respuestas más similares, y con base en eso pues como sacara unas cifras. Obviamente esos 10 estímulos parten pues como con un espacio de tiempo considerable, pues tampoco nos quedaría tiempo pues de hacer 10 estímulos. Imagínense uno haciendo una electromiografía, pues se demoraría bastante. ¿Qué se sabe entonces respecto a esta respuesta simpática de la piel? Que en sujetos sanos menores de 60 años la respuesta simpática se ha obtenido en un 100% de los usuarios en todas las extremidades, y que en mayores de 60 años ya hay estudios que dicen que aproximadamente el 50% de las personas mayores de 60 años va a tener esta respuesta presente. Como les decía, pues la más común es la onda positiva, y pues la idea es que esta prueba
de cierta manera nos va a ayudar a detectar la disfunción precoz de las fibras pequeñas en personas pues con neuropatía, pues dentro de ellas la neuropatía diabética. Entonces, este es el caso clínico que les estaba mencionando. Esta es Isabel, una paciente que nació en 1984, o sea, no es una paciente pues de edad, tiene aproximadamente 36 años al momento pues del, bueno, como 35 cuando el profe le realizó la prueba. El resumen de la historia y el examen físico es que hace aproximadamente unos 6 años tiene un diagnóstico de polineuropatía de fibras pequeñas, estaba con una medición de biopsia de piel. Aparentemente, pues la paciente igual no la llevó pues como al consultorio ese día, pero le dijo que ya estaba confirmado y consultó porque refería pues una disminución de la fuerza en las manos desde hace aproximadamente unas 4 semanas. Al examen físico el profesor encontró una fuerza y unos reflejos normales. Esas son las conducciones que realizó. Entonces realizó pues un estudio de 4 extremidades, pues sensitivas del mediano a la extremidad derecha e izquierda. Realizó una prueba simpática de la piel en ambas manos y en ambas plantas de los pies. Adicionalmente, pues un fibular superficial izquierdo, un ulnar sensitivo izquierdo, pues las cuales, como pueden ver acá en las gráficas, todas pues dieron unas respuestas normales, exceptando pues la respuesta simpática de la piel, que ya las vamos a ver. Entonces, esto fue por lo que se obtuvo en la electromiografía de aguja. No hubo pues ningún hallazgo. Esta fue una CF del ulnar que también estaban pues bien, y esta fue la respuesta simpática de la piel que se encontró en ambas manos. Entonces, si bien vemos pues que ahí sale como algún tipo de onda, es una onda que no tiene una morfología clara, que tiene pues como una amplitud muy variable, sobre todo pues como eso, porque la latencia digamos que se mantuvo estable. Sin embargo, en los pies, que en algunos textos incluso dicen que es mucho más sensible realizarla en los pies que en las manos, se encontró pues esto, que en la planta izquierda no hubo una respuesta, y que en la planta del pie derecho, pues miren esta comparación respecto, por ejemplo, a la mano derecha, que es una onda que uno podría clasificar como un poco más normal. Entonces, ya para hablar de síndrome de Asia propiamente, como les decía inicialmente, entonces el síndrome de Asia es un síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes, y esto pues fue pues como lo que me llamó la atención pues para este tema. Junto con el doctor Salinas pues decidimos presentarlo el día de hoy. Es que este síndrome pues se ha asociado en múltiples ocasiones a neuropatía de fibras pequeñas, como lo vamos a ver pues a continuación. Dentro del síndrome de Asia, entonces, como su nombre lo indica, es un síndrome, entonces es un conjunto de manifestaciones clínicas, pero digamos que se ha clasificado estas 5 entidades, pues principalmente asociadas, que es la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren, la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, los efectos adversos relacionados pues a inmunidad, y el síndrome de implante de silicona. Entonces, ¿qué es el síndrome Asia? Realmente pues es simplemente un grupo de enfermedades inmunomediadas que es probable se desarrollen entre individuos que genéticamente deben tener una predisposición. Esto es bastante importante porque pues no quiere decir que todas las personas que vamos a ver a continuación pues simplemente pues desarrollen el síndrome pues, sino que generalmente pues, se debe tener una predisposición genética, y este desarrollo de esta patología se da después de la exposición a un adyuvante. Existen entonces unos criterios mayores y unos criterios menores para diagnosticar el síndrome de Asia. Entre los criterios mayores está la exposición clara a un estímulo externo, un cuadro clínico típico. Dentro del cuadro clínico típico, lo que se consideran manifestaciones típicas son síntomas realmente muy generales que generalmente están asociados como un síndrome de fatiga crónica: mialgia, miositis, debilidad muscular, artralgias, alteraciones del sueño y del estado de ánimo, y algunas manifestaciones neurológicas que especialmente se han asociado pues con desmielinización, deterioro cognitivo y pérdida de la memoria. El otro criterio mayor es que al eliminar este desencadenante se ha visto una franca mejoría de los síntomas. En el caso, por ejemplo, del síndrome pues, de implantes mamarios, se ha visto que hasta un 70% de las pacientes mejoran posterior a retirarse los implantes. Entonces, tenemos también unos criterios menores, que es que encontremos autoanticuerpos contra el adyuvante pues, circulantes
en el estudio pues del paciente, la mutación HLA, que es como la que más se ha asociado como factor predisponente pues al síndrome de Asia, y que haya algunas enfermedades autoinmunes subyacentes en los pacientes que puedan generar pues como esta predisposición a desencadenar los síntomas. Entonces, primero, quiero aclarar pues qué es un adyuvante. Entonces, un adyuvante es cualquier sustancia que actúe para acelerar, prolongar o mejorar la respuesta inmune específica del antígeno. Los adyuvantes generalmente pues se han utilizado en vacunas, pero pues existen otro tipo de adyuvantes que pueden estar pues como ligados a uso de medicamentos. Pues dentro de los adyuvantes incluso se consideran que algunos agentes infecciosos pueden actuar como adyuvantes. Está pues la silicona, como les decía, del síndrome de implantes mamarios, el aluminio. Dentro del aluminio pues es como uno que mencionan en muchas partes y es principalmente digamos, generador de este tipo de patologías, pues en el síndrome de Asia se ha visto francamente asociado. Existen otros como el pristane y el escualeno incluso fue como el primero que se vio asociado por allá en una cosa que se llama el síndrome de la guerra del Golfo, en el cual vacunaron pues como a todos estos participantes de la guerra del Golfo contra el anthrax y tenía pues esa vacuna como adyuvante el escualeno y dio pues como este síndrome que también pues muchas veces lo han asociado al síndrome de Asia. Los síndromes entonces generalmente pues que se asocian a los adyuvantes son condiciones inmunomediadas que aparecen después de una estimulación crónica del sistema inmunológico por agentes pues con características adyuvantes, como les digo, pues no solamente adyuvantes, el adyuvante propiamente, sino algunas agentes o sustancias que se comportan como tal. Incluso pues existen algunos aceites, sales minerales, liposacáridos y peptidoglicanos que se han identificado pues como adyuvantes. ¿Qué es lo que sucede entonces con un adyuvante? Entonces, lo que pasa es que este adyuvante llega pues y se genera cierto cambio en la membrana de las células dendríticas para generar pues como una fagocitosis más fácil de la sustancia que queremos realmente introducir. Entonces facilita la fagocitosis, entonces altera pues el sistema inmunológico del huésped y tiene efectos tanto en la inmunidad celular como en la inmunidad humoral. Entonces se plantea que dado su pues como la buena relación o pues sí, como la comunicación, la buena relación que existe entre las células dendríticas y las células tipo CD4, entonces se activa principalmente la respuesta pues TH2, que esta respuesta pues va a ser como la que principalmente se va a ver activada y nos va a generar pues como todo el mecanismo de respuesta inmunológica. Asimismo entonces también se activa respuesta TH1 que va a liberar el factor pues IFN y esto va a activar los macrófagos, que estos macrófagos lo que van a hacer es generar pues que las células B produzcan autoanticuerpos. Entonces, pues como hemos estado relacionado tanto la respuesta humoral como la celular, hay expresión de antígenos de la familia HLA, hay modificación de antígenos tanto de superficie como inducción de nuevos antígenos y hay interacción también pues con algunos parámetros de la inmunidad innata, pues se ha visto pues que hay liberación de citoquinas inflamatorias en interacción con receptores tipo TOL, entonces como vemos pues es una respuesta bastante amplia que va a generar estos adyuvantes. Esto simplemente como ñapa, pues hablando de adyuvantes, busqué si la vacuna pues contra el SARS-CoV-2 tenía algún tipo de adyuvantes y me encontré con esta sorpresa, miren quién encabeza la lista, el aluminio. Entonces, pues, como para tener en cuenta próximamente, ¿cierto? No sabemos pues cuáles van a ser todavía los efectos. Entonces, para iniciar pues como propiamente hablando del síndrome de Asia, del síndrome de incompatibilidad a implantes de silicona, buscando estadísticas, pues porque sabemos que en nuestro medio pues la prevalencia de mujeres que tienen implantes de silicona es bastante alta, pues realmente no encontré datos locales. Sin embargo, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica pues saca como unas cifras, tratan de sacarlas anuales, pero
la última que me encontré fue la del 2018, pues traté de investigar con algunos compañeros pues de cirugía plástica que me dijeron que realmente eso estaba pues como muy frenado, pues no habían vuelto a sacar como esas prevalencias de procedimientos estéticos por pues todo esto de la pandemia, pero las cifras que tenemos del 2018 es que aproximadamente el 48% de las cirugías estéticas realizadas en Estados Unidos eran implantes mamarios, entonces vemos que es realmente pues alta la prevalencia pues de este procedimiento, que va a generar entonces este síndrome de incompatibilidad de implantes de silicona. Entonces tenemos un estímulo crónico que, como ya vimos, la silicona actúa como un adyuvante, va a generar esa hiperestimulación del sistema inmunológico en individuos que genéticamente estén predispuestos. Entonces han encontrado pues estas dos específicas mutaciones del HLA en el DRB1 y en el DQ. Y además en el suero de estas mujeres pues que se ha estudiado con el síndrome de Asia pues asociado a incompatibilidad de implantes de silicona, se han encontrado anticuerpos circulantes contra receptores acoplados a proteína G, que vamos a ver tienen un papel bastante importante en el desarrollo de neuropatía de fibras pequeñas. Asimismo, también hay estudios que reportan aspectos anatomopatológicos de neuropatía de fibras pequeñas en biopsias de piel. O sea, ya hay estudios realizados que comprueban que definitivamente este síndrome está asociado pues, algunos signos de neuropatías pequeñas. Sin embargo, si bien pues el implante de silicona es como lo que uno tiene pues más en mente y lo que mencionan más en la literatura, uno también tiene que tener en cuenta que hay algunos otros dispositivos médicos que tienen silicona y que pueden generar este tipo de manifestaciones. Entonces tenemos las válvulas cardíacas artificiales, los implantes de algunas articulaciones, las derivaciones ventrículo-peritoneales y algunos lentes intraoculares. Hablaban pues como de otro tipo de dispositivos médicos pues que pueden generar pues también esta respuesta autoinmune. Esto fue un modelo animal, entonces en este modelo encontraron pues una artritis inducida por colágeno al implantar silicio, pues esto fue una respuesta pues que se desarrolló a largo plazo, a los 12 meses pues de haber implantado pues como el silicio en unos conejos, y esto resultó en una mayor incidencia y gravedad de la artritis. Asimismo pues, entonces, lo que se ha visto con el síndrome de implante pues de inflamación pues asociada al implante de siliconas es que se da una mayor manifestación de la respuesta TH1 y la TH17, que lo que va a hacer es producción de citocinas profibróticas, y dentro de esto está pues como la explicación de por qué muchas veces se dan respuestas inmunes locales, muchas veces pues antes de que se genere pues como propiamente todo el sistema, pues el síndrome de manera generalizada. Entonces, respecto a la sarcoidosis, el 86% de las neuropatías de fibras pequeñas encontradas pues en la sarcoidosis se ha asociado no tanto a los granulomas propiamente dichos, sino a una inflamación pues mediada por citoquinas, pues que va a generar pues como este cambio en la neuropatía de fibras pequeñas. Adicionalmente se ha encontrado una inhibición del factor de necrosis tumoral alfa, y pues se ha mostrado como resultados beneficiosos pues cuando se actúa sobre la inhibición de ese factor, que de cierta manera ha mostrado mejoría en manifestaciones clínicas de neuropatía de fibras pequeñas en pacientes que tenían pues sarcoidosis. Asimismo, también hay algunos estudios que han mostrado granulomas de células gigantes que contenían dentro de sí partículas de silicona, tenían implantaciones de silicona, y que pues al realizar pues la explantación de los implantes mamarios, estos síntomas y estos granulomas retrocedían hasta un 80% de los casos. En cuanto a la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, entonces dentro de todas esta es la enfermedad autoinmune más frecuentemente asociada pues como con el síndrome de Asia. Se ha encontrado pues asociación con algunas enfermedades poligénicas y contra vacunas, especialmente pues la evidencia habla de vacunas contra el virus de la influenza y la hepatitis B. Entonces, la enfermedad indiferenciada de tejido conectivo abarca un amplio espectro de afecciones que son caracterizadas por signos, síntomas y características de laboratorio que sugieren enfermedades autoinmunes sistémicas, que también han estado asociadas con el desarrollo pues, relacionados pues, como al desarrollo posterior a la exposición a un adyuvante.
En cuanto a los eventos adversos inmunorelacionados, entonces son complicaciones autoinmunes de la terapia con inhibidores de punto de control. Estas sustancias, pues estos inhibidores principalmente se han utilizado en terapias contra el cáncer y pues los ayudantes en este caso, son anticuerpos monoclonales que lo que hacen es inhibir el receptor asociado al linfocito T citotóxico en un 90% y también actúan sobre el receptor de muerte programada en un 60%. Esto pues ya han sido como datos claros que se han encontrado. Lo que se ha visto es que estos eventos adversos, pues desarrollando el síndrome de Asia como tal, se presentan 3 a 6 meses después del inicio del tratamiento. Entonces, como vemos, también es muy importante en aquellos pacientes con cáncer. En cuanto al síndrome de Sjögren, entonces, pues, este es el que francamente, y tiene pues evidencia desde mucho antes, asociado pues como la neuropatía de fibras pequeñas. Entonces, pues hablan que las infecciones representan el desencadenante más prominente de la enfermedad, que lo que va a hacer es conducir a una respuesta inmune desregulada. Entonces va a generar sobreexpresión de interferones tipo 1, proliferación de células B, producción aberrante pues de toda esta cascada de inflamación tisular y lo que hablan respecto al uso de adyuvantes en pacientes con síndrome de Sjögren es que si tenemos, pues o nos encontramos ante el escenario de un paciente que ya tiene el síndrome de Sjögren, que sabemos que puede tener una reacción, pues mediada por el uso de adyuvantes, entonces lo que debe hacer es, primero que todo, evitar las vacunas vivas atenuadas y segundo, pues tratar de administrar esta vacunación, pues porque hablaban que tampoco vamos a dejar a estos pacientes sin vacunación, porque precisamente estamos hablando de un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, pero entonces tratar de que esta vacunación sea administrada en fases inactivas de la enfermedad para evitar desencadenar nuevos brotes de la enfermedad. Finalmente, pues como dentro de estas 5 patologías pues que hablé inicialmente, entonces vemos simplemente un esquema que resume donde todas ellas cumplen tanto los criterios mayores como los criterios menores y pues de esta manera entonces las integraron pues como en el síndrome Asia. Para continuar entonces como hablando de este tema, realmente pues el siguiente artículo que me encontré, pues de esto no hay demasiada evidencia disponible, no habla propiamente del síndrome Asia, pero como ya van a ver, habla pues como de unas entidades autoinmunes que también las asociaron de acuerdo como a las características clínicas, pues y principalmente se asocian como al síndrome de fatiga crónica. Entonces, lo que encontré es que las vacunas parecen jugar un papel en otra condición pues, de patogénesis desconocida. Entonces, el síndrome de fatiga crónica se caracteriza por una fatiga incapacitante severa que dura más de 6 meses, que está asociada generalmente a algunas alteraciones físicas y mentales. Pues dentro de las mentales existen pues como muchas dentro del espectro de lo afectivo y pues otros síntomas generales. Entonces, ese es el estudio del que les estoy hablando, es un estudio del 2020 en el que hablan de síndromes complejos, pues, de dolor regional complejo, de fatiga crónica, que están asociados a síntomas disautonómicos autoinmunes y a neuropatía de fibras pequeñas. Entonces, en ese estudio lo que hacen es incluir el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de taquicardia ortostática postural, el síndrome doloroso regional complejo y el síndrome de incompatibilidad de implantes de silicona. Como vimos, entonces, pues el síndrome de incompatibilidad de implantes de silicona ya lo mencionamos dentro del Asia, y ellos utilizan el síndrome de Sjögren como pues como marcador para tratar de dilucidar cuál es el mecanismo fisiopatológico en el que actúan estas enfermedades autoinmunes asociándose pues a la neuropatía de fibras pequeñas. Entonces lo que se considera, plantean ellos, es que los síntomas podrían incorporarse en un nuevo concepto de disautonomía neurosensorial autoinmune con unos denominadores comunes de autoanticuerpos contra receptores acoplados a la proteína G y neuropatía de fibras pequeñas. Ese es el esquema grande como que ellos plantean, y es que, pues, como veíamos en el esquema pre, pues, todas las síndromes que cumplían ciertas características. Lo que se encontró en esto es que hay evidencia suficiente para que todas estas entidades
el síndrome de incompatibilidad de implantes de silicona, el síndrome de fatiga crónica, el de taquicardia ortostática postural y el doloroso regional complejo, así como el síndrome de Sjögren, que pues como les digo, realmente acá lo que hicieron fue utilizarlo pues como modelo para explicar las otras patologías, pero pues que también vimos que hace parte del síndrome de Asia. Entonces cumplen estas dos características, que es neuropatía de fibras pequeñas y autoanticuerpos contra los receptores acoplados a la proteína G. ¿Qué plantean ellos entonces como un mecanismo fisiopatológico? Plantean que puede haber un estímulo, ¿cierto? Unos adyuvantes o silicona, pues, o un trauma incluso pues tisular, que va a generar una hiperestimulación del sistema inmune. También pueden haber factores genéticos asociados, cambios hormonales, infecciones, y todo esto pues puede generar una respuesta pues como exagerada del sistema inmune, que va a generar autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos van a tener la capacidad para unirse a receptores celulares y ya sea activar o inhibir ciertas vías de señalización celular. Pues en este caso hablamos pues de los receptores de la proteína G, y esto va a generar pues como estos alteraciones autoinmunes. Estos autoanticuerpos de proteína G se han encontrado presentes en personas sanas, sin embargo se han encontrado en títulos bajos y pues realmente en estas entidades se ha encontrado que los títulos son realmente pues elevados en estas enfermedades autoinmunes. Dentro de este cuadro pues igual quería pues mostrarlo porque alcanza como a esclarecer mejor por qué asocian como estas cuatro entidades, porque uno dice, pues eso suena como muy al azar, pues asociar el fatiga crónica con taquicardia postural, pero realmente lo que ellos encontraron es que existen unos cuadros clínicos que realmente pues son bastante similares. Entonces lo que vemos es que todos ellos presentan pues algún síntoma autonómico, ¿cierto? Que va desde pues intolerancia al ortostatismo, palpitaciones, náuseas, síncope y pues todos los síntomas autonómicos que podemos pues como evidenciar, síntomas sensitivos, síntomas asociados pues como a la parte neurológica, sobre todo como les venía planteando, a la parte afectiva, a la parte cognitiva, a las alteraciones del sueño. Todos cumplen con fatiga general y todos tienen algunos síntomas inflamatorios. Entonces, por eso ellos deciden pues como agruparlos y decir pues como que vamos a explicar lo que sucede en estos asociados también a la neuropatía de fibras pequeñas. Entonces, el síndrome de fatiga crónica, dentro pues lo que se ha encontrado de la neuropatía de fibras pequeñas, pues han encontrado una enfermedad, pues una neuropatía de fibras pequeñas establecida o definida, que hablan pues que definida se considera cuando hay una densidad de las fibras nerviosas por debajo del percentil 5. Y esta alteración, pues considerada como definida, se detectó en el 30% de los pacientes que tenían síndrome de fatiga crónica. Lo que se ha encontrado pues, respecto a la parte inmunológica es que tienen niveles más altos de autoanticuerpos contra algunos receptores muscarínicos, contra algunos adrenérgicos como beta 2 al comparar con los controles, y que de esta manera esto podría explicar la sintomatología. Entonces, por ejemplo, los anti-M1 pues se pueden asociar a debilidad muscular y los anti-beta 2 más se correlacionan con la actividad inmunitaria. Dentro del síndrome de taquicardia ortostática postural, entonces se ha encontrado pues la aparición de este en un contexto de infección, vacunación, trauma físico o conmoción cerebral, incluso pues embarazo y cirugía. Lo que se sabe es que en 50% de los pacientes con taquicardia ortostática postural se ha encontrado una neuropatía de fibras pequeñas y que esta se correlaciona con una reducción de la inervación simpática postganglionar en el miocardio. Entonces, de esta manera podría estar pues como asociada pues la parte de la dermis con la parte del miocardio en cuanto a la generación de síntomas. El 89% de esos pacientes tenían los autoanticuerpos elevados contra los alfa 1 y el 51% contra los muscarínicos tipo 4.
En el síndrome doloroso regional complejo, entonces lo que se ha encontrado es que algunas personas tienen perfiles de inmunoglobulina con antecedentes de infección por parvovirus B19 y Campylobacter. Vemos que generalmente pues como en más de un 50% aproximadamente. Y lo que se ve pues en los pacientes con síndrome doloroso regional complejo es una disminución de las fibras nerviosas epidérmicas, de la inervación de las glándulas sudoríparas y pues se ha encontrado asimismo disfunción de las pruebas sensoriales cuantitativas en aquellos que se ha realizado. Se ha encontrado hasta en un 20% de los pacientes con el síndrome doloroso regional complejo tipo 1 alteraciones en la biopsia de piel. No siendo así pues en el tipo 2. Y en cuanto pues a la parte inmunológica, se ha encontrado autoanticuerpos contra los alfa 1 que consideran pues pueden ser los causantes del dolor y la disautonomía. En cuanto al síndrome de incompatibilidad de implantes de silicona, realmente no hay estudios, pues no hay un artículo en la literatura que esté específicamente demostrando pues como la asociación de la neuropatía de fibras pequeñas en estos pacientes. Sin embargo, pues como ya hemos visto, la evidencia pues es bastante clara y pues se ha encontrado pues como asociaciones en pacientes que ya tienen algunos criterios pues como clínicos y diagnósticos establecidos. En un estudio pues encontró en un 83% de las pacientes pues con síndrome de incompatibilidad de implantes de silicona la presencia de polineuropatía. Sin embargo, hay otros estudios que han planteado que han realizado pues tanto velocidad de neuroconducción como electromiografía. Este fue pues un estudio realizado al 93%. En este estudio lo que plantean es que el 48% de los estudios pues, electromiográficos fue normal. Entonces lo que ellos dicen es que podría sugerir que ese resto de porcentaje estuviera pues como asociado a una neuropatía de fibras pequeñas, porque eran pacientes con una probabilidad de pretest pues alta. Eso simplemente pues lo sugieren ellos. Realmente no es que tengan pues como una literatura clara que uno pueda ir a revisar y decir definitivamente sí, sino que es algo pues como más que sugieren. Finalmente, pues, ¿por qué es importante toda esta carreta? Pues precisamente porque habrá cierto grupo de pacientes que no van a estar pues como dentro de ese espectro de simplemente pues no los vamos a dejar dentro de ese 50% de las neuropatías de fibras pequeñas de origen idiopático, sino que podríamos entrarlos a clasificar dentro de estos que se encuentran pues de un origen autoinmune inflamatorio. Y estos pacientes pues que tienen biomarcadores predictivos para asociarse pues como a esta entidad que hemos estado hablando, pues dentro de ellos pues como la neuropatía de fibras pequeñas y los autoanticuerpos contra los receptores de proteína G, se ha visto francamente que mejoran con administración pues, de inmunoglobulina e incluso plasmaféresis. De hecho, inicialmente pues esta asociación se empezó a estudiar porque evidenciaron que hasta el 80% de los pacientes mejoraba con inmunoterapia, llámese pues inmunoglobulinas o llámese corticosteroides, que inicialmente fue pues como lo que empezaron pues como a notar mejoría. Entonces, dentro de la neuropatía de fibras pequeñas de inicio temprano, después de exposiciones infecciosas o a vacunación pues contra el virus del papiloma humano, fue que encontraron pues inicialmente pues como esta asociación de beneficio de la inmunoterapia. Este es un artículo que me gustó mucho, es un artículo del 2020. En ese artículo lo que hicieron fue coger 55 pacientes en este estudio con una neuropatía de fibras pequeñas que era definitiva, pues cómo la consideraron definitiva, que cumpliera con estos criterios, que tuviera una biopsia de piel de la pierna distal, pues con tinción de PGP 9.5, una biopsia quirúrgica del nervio o algún test de función autonómica, y que adicionalmente se fueran candidatos pues a recibir inmunoglobulina por sus síntomas pues de neuropatía. La idea entonces es que estos pacientes recibieron más de pues 1 gramo por kilo por 3 meses. Y dentro de los test de función autonómica, lo que hicieron fue evaluar 4 dominios, dentro de ellos la variabilidad de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda, las respuestas del corazón y de la presión arterial con Valsalva, un TIL test y una prueba cuantitativa del reflejo axonómico submotor. Entonces, pues, ¿por qué lo quise traer? Porque lo que evidenció es que esta respuesta autonómica del reflejo sudomotor
evidenció ser el test más específico, estaba normal en un 69% de los pacientes y fue el que realmente tuvo una mejoría estadísticamente significativa cuando realizaron pues como un control de estos pacientes previo a la administración de las inmunoglobulinas y posterior a la randomización. Entonces, pues vemos que de cierta manera incluso podrían tener utilidad pues en respuesta a tratamiento. La P fue de 0.039 y no fue así para los otros test pues como de valoración de síntomas autonómicos. Entonces, pues vale la pena como tener en cuenta esto. Dentro de las conclusiones grandes que me quedan de esta revisión es que la neuropatía de fibras pequeñas no siempre es igual a diabetes, que tenemos otro espectro de pacientes en los cuales debemos sospechar que muchas veces tenemos pacientes jóvenes que se quejan de síntomas, pues aparentemente neuropatía de fibras pequeñas y pues lastimosamente a veces uno tiende a subestimar pues como la posible presencia de esta, entonces pues tener en cuenta cuáles serían como las posibilidades para enfocar a estos pacientes y pues precisamente para no dejarlos pues como sin una posibilidad de tratamiento. Entonces, teniendo en cuenta nuestro medio, debemos conocer estas patologías de las cuales le acabo de hablar, sospechar causas autoinmunes ante hallazgos clínicos, sugestivos de neuropatía de fibras pequeñas, obviamente teniendo una buena probabilidad de test, pues dentro de nuestro medio, vuelvo y les digo, yo he buscado pues si hay algún laboratorio en Medellín que realice pues estos otros test y realmente pues no. La otra alternativa que tendríamos sería pues como la biopsia de piel, que realmente esa sí no sé pues qué precio tiene, pero en la literatura decían pues que eran unos costos realmente altos, pues no sabría acá en nuestro medio qué tanto, pero pues nosotros como electromiografistas tenemos la respuesta simpática de la piel como un método de ayuda diagnóstica que está a nuestro alcance y pues que es una ayuda realmente económica y que nos puede ayudar a que este paciente pues tenga al menos un enfoque diagnóstico y de esta manera al identificar la causa pues evitar al paciente a la condena, quise llamarlo así, un tratamiento simplemente paliativo. Usted tiene una neuropatía de fibras pequeñas, esos son sus síntomas y así pues lo siento. Pues medicación simplemente paliativa, pero pues como les digo, existen ciertos pacientes que de pronto se van a beneficiar de tratamiento con inmunoterapia y de esta manera pues los podemos ayudar. Les agradezco mucho